acercamiento con la población de la sierra y la selva. Y es que, si después de tantos años de ineficacia se logró aplicar una nueva estrategia exitosa, fue también por esto. Porque por primera vez un presidente veía a los ojos del habitante olvidado, no de la masa electoral. Por primera vez escuchaba con atención sus problemas particulares y pernoctaba con ellos. Por primera vez convivía y trabajaba hombro a hombro y los hacía sentir incluidos en esa diversidad de naturaleza que conforma nuestra nación. Sin este compromiso, sin este contacto casi cotidiano con el carácter complejo del Perú, no se hubiera podido establecer y aplicar la nueva política, la estrategia integral que promoví a través de mi directiva de gobierno. Por eso, de más está decirlo, yo estaba identificado con los más pobres, con los marginados y olvidados del país. No sentí desprecio por ellos, como absurdamente se ha dicho en este proceso. Quien habla, señores vocales del Tribunal Supremo, ha sido el único gobernante que ha tenido su despacho, su escritorio y su palacio en donde lo necesitaba el pueblo. Casi todos los días, hasta los fines de semana que terminaban convirtiéndose siempre en extensa jornada de trabajo. No me permitirá mentir mis 4 hijos, y en particular mis hijos Keiko y Kenji, que hoy me acompañan. Ellos se sumaban felices a esas jornadas, que convertía un momento familiar en un día de contacto con los pueblitos, con los pobladores y sus necesidades. Quizás no dándole en ese momento la ayuda que requerían, pero sí conversando y sobre todo atendiendo a quienes había esperado tanto por ser escuchados. Es por eso que esas giras se convertían en motivadoras y reconfortantes jornadas de comunicación, trabajo, apoyo social y lucha contra el terrorismo. Yo puedo decir con satisfacción que gracias a esta nueva actitud, a esta nueva estrategia que concebimos, logré ver en los ojos, en los gestos de los campesinos, las señas de una confianza recuperada de un recelo muy antiguo. No más la mirada distante y desconfiada de un nativo, de un indígena hacia su presidente, no. Aquí se estableció una comunicación fluida sin obstáculos. Esto y no otras cosas fueron fundamentales para que se diera el giro clave, la estrategia acertada, pero sobre todo la adhesión natural y espontánea con el pueblo. Eso era clave para empezar la tarea. Esta visión la tuve desde un inicio, era para mí una prioridad. Tenía claro que ellos debían de ser nuestros principales aliados. De ahí mi interés de visitar todos los confines del país, llevando apoyo. Viajé casi a diario a los lugares más alejados, y entre los años 91 al 94, muchos de ellos devastados por el terrorismo: Cayara, Huanta, Guayao, Coracora, Lucanamarca, Vinchos. Esta era mi política en la práctica, pero quisiera insistir con un ejemplo más sobre mi política de adhesión de la población en la zona de la sierra y selva, donde el terrorismo arreciaba con fuerza y no había retrocedido antes del año 90 como aquí se ha afirmado.
Recuerdo particularmente Guayao. En Ayacucho, lugar donde fueron masacrados 47 campesinos en una sola noche, y en donde trabajé en la reparación de las viviendas que habían sido arrasadas por senderos. Y luego de esa jornada agotadora de trabajo, dormimos en el suelo de la escuelita del lugar, junto con los pobladores, reafirmando una nueva actitud, pese a que en el ambiente aún se podía respirar el drama por el que había pasado ese pueblo, como tantos otros pueblos de esos años. Otro es el caso de Cayara, pueblo habitado solo por viudas y ancianas. Cuando lo visité por primera vez me sorprendió no ver ni a un solo niño, ni un solo joven. Allí le construí dos modernos centros educativos y se hizo la interconexión eléctrica. A los pocos meses, Cayara volvía a ser un pueblo lleno de niños y jóvenes escolares que trajeron alegría después de tanto sufrimiento. O aquí en la serranía de Lima, en la provincia de Yauyos, en un pueblito llamado Vilca, ruta utilizada por la denominada camarada Paola y su hueste que sembraba muerte y desolación a su paso. Los pobladores de Yauyos y el párroco del lugar me solicitaron mejorar el camino de acceso a esos hermosos parajes como Huancaya y Vilca. Me pidió que le construyera un pequeño albergue y así se hizo. Con esto borramos del mapa de la violencia una ruta de sendero luminoso para transformarla poco a poco en una ruta turística y de progreso. Este mismo trabajo se hizo en Pampachiri, Acobambía, Lunahuaná, Ojobamba, San Miguel, Ocro, Pilpichaca, Pichanaki, Huasahuasi, Oxapampa, Yanahuanca, Huarmaca, Huacrachuco, Juanjuy. Eran pueblos pequeños o medianos que fuimos rescatando. ¿Cómo? Mediante un trabajo de hormiga. Tingomaría, Pucallpa, Huánuco, Huamanga, ciudades grandes, que a las 6 de la tarde todos estaban en sus casas. Todo esto, señor presidente, tenía un significado fundamental para los peruanos. ¿Qué notaban los peruanos? Había una verdadera voluntad política. Voluntad política en el único programa de pacificación. Y en esa línea yo estuve en los lugares más difíciles e inaccesibles. Siempre en el momento que los pueblos más golpeados por el terrorismo lo requerían. Pueblos ya bastante golpeados por la ausencia del Estado en esa década equivocada de los 80. Señores de este tribunal, señor presidente, en mi política de pacificación las cosas no se quedaban en el papel. Se llevaba al terreno de los hechos, a esos pueblitos. Yo veía en sus rostros las marcas del espanto, del dolor por sus parientes masacrados con inmensa crueldad. Seres humanos que terminaban sus vidas con el cráneo destrozado por una piedra, con sus cuerpos despiadadamente mutilados por hachazos, con sus pequeños hijos, su madre como testigo. Víctimas inocentes que la insanía terrorista torturaba antes de matarlos, incluso bañándolos en agua hirviendo, indiferentes a los ancianos o a las madres embarazadas, quienes les imploraban no para vivir, sino para que lo dejaran morir.